Basecook es una empresa productora de salsas y vinagretas. Nosotros lo que estamos en este momento buscando es como el penetrar el mercado de Estados Unidos y de europeo, produciendo salsas con valor agregado a base de frutas exóticas colombianas. Entonces tratamos de darle valor agregado al ochú, al maracuyá, al lulo, al tamarindo, a la freijoa, en fin, todo este tipo de frutas que normalmente exportamos sin darle valor agregado. Entonces nosotros las transformamos y preparamos salsas y vinagretas. Bueno, la experiencia que Basecook ha tenido en términos de inversión, yo creería que ha venido pasando por un proceso. Inicialmente siempre tuvimos las ganas de tener un inversionista ángel, pero también fuimos muy conscientes en esa época que la empresa tenía que madurar y recorrer un proceso. Inicialmente teníamos que consolidar algunos clientes, tener un volumen de ventas interesante. Lo más importante es tener una empresa, como llaman los inversionistas, bonita, una empresa que tenga una cartera sana, que tenga unos clientes con gran proyección, que ya esté consolidada en el mercado. De lo contrario, estamos uno vendiendo un plan de negocios que es mucho más difícil de buscar un inversionista. El segundo paso es, una vez ya teníamos la empresa, pues o teníamos la empresa como en un nivel que fuera atractiva para un inversionista, es tomar la decisión de qué tipo de inversionista. Si nos íbamos por una persona natural, un fondo de inversiones, un fondo de inversión pues, cuyos dueños sean una empresa mixta, pues parte del Estado y parte del gobierno, o grandes empresas que pudiéramos hacer una alianza. En el caso de Basecook lo que definimos fue irnos por un fondo mixto, que es el Fondo Capital Medellín, pero ha sido una experiencia muy interesante debido a que el fondo nos ha aportado muchísimo conocimiento, nos ha ayudado en la estructura, en fin, pero si hablamos del tema que estábamos inicialmente con la pregunta, el proceso de la toma de decisión fue más bien, yo diría que es más bien lento, no se puede uno como apresurar mucho, hay que tomar las cosas, cada día tiene su afán. En el caso de Basecook nos sirvió mucho eso porque durante todo el proceso de negociación fuimos mejorando la empresa, fuimos puliendo el plan de negocios, fuimos también como definiendo muy bien cuáles eran los objetivos y qué era lo que esperábamos de este fondo. Esto también nos ha servido ya en el momento en que la negociación se dio y arrancamos con el fondo a definir cuáles son el plan de acción para continuar con la empresa. Bueno, la experiencia luego de la inversión que hizo pues, el fondo en Basecook y los diferentes concursos que hemos participado, básicamente radica en que hay que saber muy bien qué es lo que estamos buscando, para dónde va la empresa y cuáles son los objetivos que tenemos plantados para conseguir un inversionista. Conseguir un inversionista no es simplemente por decir que tengo inversión. Los recursos normalmente no garantizan ventas ni crecimiento empresarial. Basecook, la experiencia fue muy positiva, estamos muy contentos, creemos que la decisión de haber entrado un socio fue la adecuada, hemos aprendido muchísimo. Recomendaciones hay para la gente, pues primero hay que revisar muy bien el acuerdo privado. El acuerdo privado es vital y es la guía de ruta. El acuerdo privado debe ser un documento que le sirva no solamente al fondo que va a invertir en la empresa, sino también a la empresa. Es la guía de ruta de cuáles son las proyecciones de la empresa, hacia dónde va dirigida la empresa, pero también cómo debe ser las relaciones empleado-socio, porque uno es el socio del empleado, pero también es un empleado y como empleado tiene que rendir cuentas ante una junta directiva o en este caso ante un fondo. Entonces, primer punto para resaltar es revisar muy bien ese acuerdo privado. Ese acuerdo privado normalmente se lo entregan a uno, pero uno siempre está en la posibilidad de anexarle algo o adicionarle algo, o sea que no les puede dar susto de agregarle con ese acuerdo privado. El segundo punto es tener muy claro qué esperar del fondo y el fondo tener muy claro qué es lo que el empresario está esperando de él. Esto en cuanto a si uno espera asesorías, consultorías, si uno espera que se involucren en el negocio, cuál es el valor que uno está esperando que el fondo le agregue a la empresa. Y el tercer punto importante luego de las inversiones es tener uno muy claro hacia dónde va la empresa.
y cuáles son los objetivos que está esperando el fondo. Muchas veces hablamos que el fondo quiere estar 2 o 3 años y a los 3 años vender el otro fondo. Entonces tenemos que tener muy claro si yo en 3 años deseo seguir creciendo la empresa o no la deseo seguir creciendo, y sobre todo cómo vamos a hacer para lograr que los objetivos que se planteó el fondo en el momento de invertir en la empresa se hagan realidad. Muchas veces ponemos en Excel unas proyecciones muy alentadoras, pero a la hora de la verdad, cuando los negocios se van dando, no se dan ni en el tiempo ni por los volúmenes que uno esperaba. Y ahí es donde vienen las desilusiones por parte y parte y pueden empezar a dañarse las relaciones. Entonces hay que ser muy conservadores en cuanto a las relaciones, también ser ambiciosos en cuanto a los negocios que uno espera ganar, pero todo esto, si se trabaja en equipo y que todos estén muy de acuerdo y muy unidos en cuanto a qué están esperando el negocio, las relaciones van a ir muy bien. Bueno, en el momento de afrontar un inversionista surgen muchos miedos, muchas incógnitas y sobre todo es ¿qué hago ahora? ¿Cómo debo comportarme y cómo debo actuar? Yo creería que hay que sentir, es una relación que se tiene que ir dando. Uno no puede esperar convencer a un inversionista en 5 minutos. Un inversionista lo que busca en últimas es un empresario que le dé la confianza y la seguridad de que esos objetivos que están planteados se vayan dando. Uno obviamente tiene que tener una gran confianza en sí mismo, gran confianza en su negocio, hay que creer en él, hay que demostrar que uno cree en él y hay que transmitir esa credibilidad, pero también esa credibilidad se tiene que dar no solamente por lo que uno refleje, sino por la historia que uno lleve como empresario y como empresa. De ahí es donde les contaba ahora que la negociación se da mucho más fácil en la medida en que el negocio sea más estable. Cuando yo ya tengo demostrado que me he ganado ciertos negocios o que he logrado ciertos objetivos, es mucho más fácil y le da más credibilidad a ese inversionista que simplemente si yo acabo de escribir un plan de negocios. El otro punto muy importante es tener uno muy claras las proyecciones y proyecciones basadas en un plan de mercadeo. Normalmente las proyecciones de los empresarios son basadas en un plan de negocios que está muy hecho en internet, pero no queda muy claro cómo se van a lograr los objetivos de mercado. Y ese es el punto central. El empresario o el inversionista o el fondo lo que normalmente está mirando es, usted me está diciendo que va a vender tantos millones de pesos en 2 años, pero ¿cómo lo va a hacer para lograrlo? No solamente usted como persona, qué objetivos ha logrado en el pasado, sino qué actividades va a hacer en el día a día para lograr llegar a este punto. Entonces hay que tener un plan de mercadeo y un plan de ventas muy bien soportado que garantice como esas ventas a futuro. Y el tercer punto, que en el caso mío nos favoreció mucho también, es que la empresa no era una empresa únicamente que estaba, pues, o que la estaba dirigiendo yo, era una empresa que ya tenía una junta directiva externa desde hace unos años y esa junta tenía a su vez muy claro cuáles eran los objetivos del negocio, hacia dónde debía ir la empresa, y esos informes de la junta directiva de mes a mes y esas proyecciones que teníamos le dio la seguridad al inversionista de que la empresa era una empresa estable y sin problemas internos en el área pues como administrativa, comercial, gerencial, contable. Y pues de una vez ahí tocamos un punto que normalmente los empresarios somos muy débiles, es la parte contable. Normalmente estos inversionistas son personas que manejan muy bien el tema financiero, lo conocen muy bien y los empresarios normalmente le damos poca importancia a la parte contable, y la parte contable es el eje central de una empresa. Esto lo fuimos aprendiendo en Basecook durante el tiempo y hay que tener un balance y un PIG muy bien detallado, actualizado mes a mes. Esta es la base para poder tomar decisiones, y cuando un inversionista llega a una empresa y piden unos balances, unos PIGs, unos flujos de caja, un EVA, y le entregan una información desactualizada y muy resumida, pues primero no le da una buena imagen del orden interno de la empresa y segundo no le permite a él revisar la realidad de la empresa. Entonces, por último es tener una buena información contable. Las inquietudes de capital para la empresa yo creo que desde el día cero siempre están. Lo que hay que ser muy consciente es que
quien preste dinero, quien esté dispuesto a invertir dinero siempre lo va a ver. Obviamente es como cuando uno le dan una tarjeta de crédito en el banco, que se la entregan a uno con muchas ganas, pero el día de cobrar ya la cara es otra. Eso siempre hemos sido muy conscientes en Basecook y hemos querido crecer y recibir inversión únicamente en el momento en que el negocio ya garantice un flujo de caja para pagar esto. En los primeros meses o años de la empresa tratamos de autofinanciarnos hasta que llegó un momento donde ya necesitábamos hacer una primera expansión y no teníamos recursos. En ese momento optamos por un capital semilla de Actuar. Ese capital semilla nos permitió, es un crédito flexible o un crédito subordinado a utilidades, nos permitió dar un primer brinco en la empresa sin estar cediendo participación accionaria. Y fuimos creciendo, eso nos permitió apalancarnos muchísimo para todo el crecimiento que se dio en el 2007-2008, pues casi que la empresa se multiplicó por 10 gracias a esa primera inyección. Y luego en el 2008 empezamos a enfrentarnos a nuevos retos, ya empezamos a buscar mercados internacionales donde ya necesitábamos nuevamente recursos, y ahí fue donde empezamos a buscar nuevamente fondos de capital o inversionistas, y finalmente pues seleccionamos a participar en el concurso Destapa Futuro de Bavaria, que nos dio unos recursos para maquinaria y equipo, y decidimos entrar a a Capital Medellín como fondo socio de la empresa. Esos recursos apenas se están desembolsando y estamos empezando a implementar un plan de internacionalización. La idea con estos recursos es participar en unas ferias, unas macro ruedas, desarrollar unos productos que nos permita el año entrante estar exportando ya a Estados Unidos y Canadá. Las proyecciones son, como les decía, son muy conservadoras y han sido muy bien evaluadas y soportadas, pero en términos de porcentaje queremos nuevamente duplicar o triplicar la empresa de aquí al 2012. Hay que ser muy ambiciosos en cuanto a lo que esperamos hacer, pero también tiene que ir todo eso muy soportado. Ya es donde el fondo no solamente nos ha aportado el dinero, sino que también nos está ayudando a llevar a cabo esta estrategia. Progal es una empresa de biotecnología que básicamente a partir de hongos medicinales y alimentarios desarrolla productos o ingredientes para desarrollar alimentos funcionales. Eso en español, ¿qué quiere decir? Que hacemos los ingredientes que permiten darle ciertas propiedades de beneficio a los alimentos, aparte de las que el alimento en sí trae. Bueno, Progal surgió a partir de una investigación en la Universidad de AFIT, de un grupo de investigación. De ahí, después de esa investigación sobre el hongo con el que trabajamos en este momento, trabajamos en el desarrollo de un producto. Una vez lo tuvimos listo, decidimos empezar a buscar los recursos necesarios para ya hacerlo empresa. Como se trataba de biotecnología, adicionalmente alimentaria, y aparte de eso tenía que ver con hongos, lo cual por lo general se ataca y no se utiliza para beneficio. Teníamos que validar el proyecto, no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional, ver la viabilidad. En ese orden de ideas buscamos cómo validarlo y encontramos que la mejor forma era a través de concursos de emprendimiento. Empezamos con Cultura de la quinta versión de Pruebas de Negocio, donde ganamos en la quinta versión, en Clúster de Alimentos. Luego seguimos con TIC Américas, un concurso de la OEA, donde ganamos